el tema. Imitadores de conquista. Miren, somos 400 hoy. 400 que estamos aquí mirando, escuchando el tema. Amén. Vamos entonces. Imitadores de conquista a la palabra de Dios en Juan, capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, dice Jesús, la gloria que el Padre me dio, yo se las doy a ellos, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no siembra, desparrama. Mi Padre y yo, uno solo somos. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy entendiendo. El que no es conmigo, en contra. El que no siembra, desparrama. Mi Padre y yo, uno solo somos. Y Jesús viene y dice, la gloria que el Padre me dio a mí, yo se las doy a la iglesia, para que la iglesia sea una. ¿En qué? En espíritu, en mente, en todo, ¿eh? O sea que si hay algo que nosotros los cristianos buscamos, y hemos siempre buscado, es llegar a la cima con Cristo. Por eso me gusta a mí este pasaje, porque la palabra gloria significa en arameo, en el Antiguo Testamento, es kabod. Y gloria significa riqueza, éxito empresarial. La gloria que tú me diste para que yo haga una empresa grande, una iglesia grande, para que yo ponga en esos empleados que yo tengo, que tú me diste, esa gloria tuya. Una revelación, una fuerza, algo completamente diferente. Lo que está diciendo que si yo tengo un restaurante cristiano, mexicano, voy a poner esos cantos de gloria de Dios ahí, pero no me permite la ley, no le gusta a la gente. Yo así empecé cuando empezamos el negocio, y cuando usted empieza con un socio, usted no manda, mandan dos. Y me acuerdo que en la empresa lo primero que hice fue colocar un sistema de sonido para que poner música cristiana. Suave, para que la gente que trabajaba, eran 40 personas, 45, escucharan la música cristiana. Y vino mi socio, que supuestamente también es cristiano, supuestamente, me dice, no podés poner eso. Le digo, ¿por qué? Porque no podés obligar a la gente a que escuche algo que a ellos quizás no les guste. Y usted se da cuenta que hoy va a un restaurante mexicano y ponen rock americano, y va a un restaurante americano y ponen música ranchera mexicana. Y no se entiende eso. Entonces, lo que está diciendo Jesús, que lo que tú me diste, yo lo voy a compartir a otros. ¿Cómo lo voy a compartir? En el lugar que yo estoy. En el lugar que estoy voy a tratar de poner música cristiana, voy a tratar de compartir lo que Dios me ha dado a mí, esa riqueza, ese éxito, esa revelación, esa fuerza. En otras palabras, llegar a la cima o al éxito. Y eso es la gloria. La gloria es llegar al éxito. Y Jesús trata de imponerle eso o de colocarles eso en la mente a los discípulos. Lo que yo tengo, quiero que lo tengan ustedes. Y Jesús nos prometió a nosotros varias glorias. Vamos rápido ahí, hermano, ahí arriba, gracias. La gloria de bendición, esa kabod. También la gloria de poder, averet. La gloria de paternidad, kipara. La gloria de alabanza, shabbat. La gloria de santidad, kadar. La gloria para reinar, kod. La gloria de la presencia de Dios, shekinah. La Shekinah, cuando la presencia de Dios está ahí, la gloria de restauración, todas estas son glorias, pero yo no voy a tratar todas,
me tardaría meses. Pero Kabod en la Biblia, la primera que vemos ahí, Kabod, la gloria de bendición, es una de las palabras o de las alabanzas más comunes en las Escrituras. En la Biblia hebrea el concepto de gloria se expresa con varias palabras, con todas las que hemos hablado, pero más tarde esos conceptos que vemos ahí originales en la Biblia hebrea, para la gloria fueron traducidos en el Testamento cristiano como la palabra griega doxa. Entonces, en la Biblia hebrea la palabra kabod se usa para hablar de la gloria de Dios, pero la palabra kabod aparece 200 veces en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios. No estoy hablando de la Shekinah, la gloria. Y de esto la palabra kabod se utiliza 100 veces para referirse a Dios. Todo esto es un poquitito complejo. Por eso no puedo tocar todas las glorias porque sería inmenso. Pero hoy vamos a ver una gloria sola que Dios nos promete, creo que dentro de todo es una de las más importantes, porque el kabod habla de la unidad que Jesús siempre buscó. Por eso el versículo clave, si nosotros queremos entender bien y crecer en nuestro cristianismo, tenemos que entender cuando el Padre dice, Él y yo uno solo somos, uno solo. Sabemos que hay Trinidad, los tres son unos, tres funciones diferentes, pero en unidad. Y entonces el kabod es algo que nos expresa a nosotros un sentido de unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos vamos para un mismo lado. Ustedes van al mar, vamos al mar nosotros, y vamos a ver las olas que vienen desde adentro del mar hacia afuera. Pero no hay olas rebeldes que van de afuera hacia adentro. Imposible. Imposible hacer una fuerza contra la naturaleza. ¿Cómo vamos a empujar las olas para el otro lado? Los que hacen surfing se meten bien adentro del mar y de ahí para afuera andan ahí con el esquí ese. O sea, empujar contra la naturaleza no es bueno. Y nosotros a veces, si yo hablo del pueblo latino, porque no podemos hablar, porque a mí me enseñaron en la facultad, cuando fui a estudiar, me enseñaron esto. Pablo, acuérdate, dice que en Estados Unidos 3 se ponen de acuerdo. 3 americanos se ponen de acuerdo, hay unidad y el país va adelante. Pero 3 hispanos nunca van a estar de acuerdo. Por eso dice, no hay unidad en nosotros. Entonces acuérdate que vas a trabajar con un pueblo hispano, que nunca va a haber unidad. Y menos en este país donde hay 120 mezclas de culturas, donde no hay unidad con el salvadoreño, el guatemalteco, el mexicano y todo, hondureño, y todo. No hay unidad. Y entonces nos es difícil a nosotros entender este concepto de unidad, de kabod. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. O sea que la gloria se manifiesta en un contexto trinitario, como dije antes, para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Se imaginan ustedes la Trinidad funcionando cada cual por su lado? Aunque son funciones diferentes, pero hay una unidad entre ellas. No hay discrepancia. Entonces la Trinidad tiene su apoyo, ¿en dónde? En la Biblia. ¿Y dónde tenemos que tener nosotros el apoyo en la unidad? En la palabra. Y es por eso que a veces al pueblo hispano le cuesta acceder a ese tipo de unidad y empezamos a discrepar y a mirar las diferencias culturales que hay unos con otros y no queremos asimilar lo que dice la palabra basado en las diferencias culturales. Ahora la Trinidad nos habla a nosotros de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está hablando de la Trinidad, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que acá no solo vemos la Trinidad en función, sino ahora vemos la Trinidad más mi cabot, porque si yo entiendo que hay una Trinidad y los tres son uno, yo tengo que ser uno con la Trinidad. Yo tengo que ser uno con la Trinidad. Recuerde que usted no está yendo a la iglesia solo Jesús, porque si usted va a una iglesia donde se predica esa herejía o mala interpretación de la palabra de Dios, que es solo Jesús, no usan la Trinidad. Cuando bautizan, bautizan en el nombre de Jesús. Y parece correcto, la gente no se da cuenta. La gente, especialmente los que no estudian la palabra, no se da cuenta que una persona dice en el nombre de Jesús yo te bautizo. Y Mateo, la gran comisión, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que está hablando de una Trinidad. Pero si usted va a una iglesia solo Jesús, predican bien, predican la palabra de Dios, predican con poder, pero no creen en la Trinidad. Y ya con eso, pero usted ve la iglesia y le pregunta a un hispano, ¿está bien esta iglesia? ¿Te parece bien? ¿Es correcto? El pastor predica bien. Sí, predica bien. Pero te bautizan en el nombre de Jesús. Ahora, ¿hay alguna injerencia en cuanto a la salvación? Quizás no lo haya. Pero nosotros entendemos que hay una mala interpretación bíblica que es bastante errada. Jesús dice en Juan, la gloria que me diste, otra vez, Dios me da la gloria, ese cabot, para que yo la comparta a la iglesia. Entonces, yo comparto esa gloria a la iglesia, y esa gloria, si yo no veo resultado en una unidad, aquí en el cuerpo, no existe. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El cabot estaba en Jesús, y es la misma gloria que está en el Padre, es la misma gloria que está en el Espíritu Santo, es la misma gloria que le dio Dios a través de Jesús a la iglesia. La gran comisión, ir y hacer discípulos. Ahora, si enlazamos lo dicho en Génesis, en el Antiguo Testamento, con Juan en el Nuevo, la gloria que recibió Jesús de ser parte de esa Trinidad, yo soy parte de esa Trinidad. Porque eso me está diciendo Jesús, esa gloria la tienes tú, yo la tengo la gloria. ¿Y qué significa la gloria? Esa gloria de victoria. ¿Dónde yo voy a encontrar la victoria? Cuando estoy en un cuerpo que existe la unidad. Por eso yo no entiendo que hay personas que van a una iglesia y van a otra al mismo tiempo. Y usted me dirá, pastor, pero si en toda iglesia está Dios, está bien. No, son dos cuerpos diferentes. Son dos glorias diferentes, son dos lugares diferentes. Usted no puede partirse en dos, no es el Espíritu Santo. Y hay algunos que me dicen a mí, sí, pero si la iglesia necesita ayuda y me piden que yo les vaya a ayudar. Una cosa es que usted le vaya a ayudar temporal y quizás por algo, y otra cosa es que usted se involucre en dos cuerpos y quiera recibir dos glorias, porque no existen dos glorias. Yo me acuerdo una hermana, vino a consejería años atrás. La hermana vivía en Tijuana, estaba casada con un hombre, un mexicano, que en el tiempo que ella estaba casada, el hombre no tenía dinero, no andaba bien. Y esa mujer, esa supuesta hermana, se movió para acá, para Estados Unidos, y encontró otro hombre. Y se juntó. Y estaba en consejería y me decía a mí, pastor, me enteré que mi esposo ahora en México, en Tijuana, le anda bien los negocios y ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Me dice. ¿Qué hago yo? Le andan bien los negocios, ¿eh? Y le digo, ¿pero usted está casada con él? No con este.
Sí, pero aquel no me da buen sexo. Este sí, me dice. Así me lo dijo. Yo me llevo cada sorpresa cuando viene a la consejería. ¿Y qué quiere que yo le diga? No, yo quiero preguntarle si está bien que yo vaya a Tijuana y él me alimente con el dinero y este me alimente con el sexo. Bueno, esa no es la gloria que Dios pide, ¿no? Pero eso es lo que ocurre hoy en día. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea que Jesús nos hace a nosotros parte de ese contexto trinitario. David vio la gloria de Dios. Si leemos la palabra de Dios, David, conforme al corazón de Dios, llegó a la cima, fue rey. Cometió errores graves. Se arrepintió. Llegó a la cima. ¿Pero por qué llegó a la cima? ¿Por qué llegó a ser rey de Israel? ¿Por qué David llegó a ser imitadores de conquista, que es el tema? Rapidito el cambio, rápido, gracias. En 2 Samuel 5:9, miren lo que dice la palabra de Dios. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Pero miren lo que dice acá. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. O sea que la gloria de Dios estaba con David. David conquistó territorios, fue rey. A veces yo no entiendo cómo Dios puede darle la gloria a una persona pecadora. ¿Cómo Dios puede usar a una mujer ramera? ¿Cómo Dios puede hacer ciertas cosas? Es que Dios, la mente de Dios es completamente diferente a la nuestra y por eso nosotros humanamente, que nuestra mente es finita, hay ciertas cosas que no entendemos y menos aceptamos. Hoy en día es fácil divorciarse y casarse varias veces. Y yo no, a mí el que se divorcia y se casa, está bien. Yo he visto pastores casados 3 veces. Y tienen iglesia llena. Y yo no me meto con Dios. Porque a veces me preguntan ciertas cosas a mí y yo digo, yo hace tiempo que ya no me meto con Dios. Porque mi interpretación es completamente diferente a la interpretación de la palabra. Entonces, me quedo ahí, sigo usando el concepto bíblico de que el que quiera divorciarse, el que tira la primera piedra, como fue cuando Jesús le dijo a la mujer encontrada en el acto de adulterio, bueno, algunos de ustedes, bueno, tírenle la primera piedra, a ver quién se las tira. ¿Y nadie se las tiró? ¿Se dieron cuenta? Entonces uno tiene que dejar correr el mar. Estaba hablando con mi supervisor unos meses atrás y yo fui a la última conferencia que no los invité a ustedes porque ustedes los días sábados, cada vez que les digo algo, que hay un evento, siempre me dicen que están ocupados. Y esto fue en Los Ángeles Tempo, fueron 2.000 hispanos, 2.000 personas, sábado pasado, no ayer. Fue un evento cuadrangular, donde 2.000 se llenó la iglesia. Los Ángeles Temple se llenó. Y yo fui un invitado también, como pastor, fueron 66 pastores a ese lugar. Y se predicó acerca del Espíritu Santo. El énfasis era que el Espíritu Santo ahora está fuera de las iglesias. Y tenemos que
introducirlo otra vez a la iglesia. En esa iglesia, en el 1923, se movía el Espíritu Santo con poder en Los Ángeles Temple. Y me dice el supervisor, me dice, ¿qué te pasa que estás muy ocupado? A veces no te veo en las reuniones, me dice a mí. Digo, bueno, yo estoy ocupado en varias cosas, le dije, no puedo a veces asistir. Sí, me dice, yo sé que tienes el ministerio de matrimonio, las consejerías, y me dice, ¿te estás pensando jubilar? Y le digo, ¿jubilar de qué? No, si estás pensando retirarte, pues ya tienes 70 años, voy a cumplir 71. Y le digo, no, me siento como de 20, le dije. No, gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad, a menos la de haberme casado, pero eso ya dejó de ser enfermedad. Pero ¿por qué me preguntas eso? No, dice, porque en la organización cuadrangular estamos tratando de poner pastores jóvenes. Y yo hoy le voy a mostrar un video en el servicio principal, en el campamento que tuvieron ahora de jóvenes este pasado, que tampoco lo anunciamos acá porque jóvenes hay 2 o 3 y cada campamento de eso cuesta $360. Y yo, el Espíritu Santo me dice, aquí en esta iglesia no creo que tengas a alguien hoy en día que pague $360 para mandar a su hijo al campamento. Oremos para que el año que viene podamos tener más jóvenes y más dinero. Pero yo les voy a mostrar, ¿por qué me está diciendo que yo me jubile? Queremos poner pastores jóvenes, con mentalidades diferentes. ¿Está bien? Entonces la gloria que Dios me dio a mí, Cabot, que Dios me dio a mí, las canas, que gracias a Dios ahora me las estoy tiñendo, la pastora me las tiñe. ¿Nos sirve la experiencia? ¿Nos sirven los años? No, porque los pastores a veces como que están cansados y... O sea, me quería sacar. ¿Ustedes quieren un pastor de 30 años? Acá se los mando. ¿Quieren uno de 35? Se los mando. Bueno, a lo mejor algunas mujeres están deseando que venga, ¿verdad? Porque son solteros, sin compromiso. Y eso está ocurriendo hoy en día. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre de la ciudad de David y edificó alrededor de Milo hacia adentro. David iba adelantando, engrandeciendo, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. O sea que David fue el rey más grande de Israel, gobernó 40 años, atravesó 4 lugares geográficos donde vivió distintas experiencias, situaciones similares a las que todos hemos pasado o a las que muchos han pasado. Pero algo importante pasó con David. El Cabot que Dios estaba en David. David pudo derrotar a un gigante. Era chiquito. Ese Cabot, ese Dios estaba con él, le hizo derrotar a un gigante. Ahora la pregunta que tenemos nosotros, si nosotros tenemos el Cabot, la gloria de Dios, la que está en nosotros, y yo veo la iglesia, usted me dirá, pastor, pero ¿cómo ve usted a la iglesia? La veo cada uno de ustedes con diferentes problemas. Cada uno de ustedes tiene diferentes gigantes. Inclusive en un matrimonio. Un gigante tiene ella, un gigante tiene él. Los solteros no tienen un gigante, tienen 10 que se le aparecen todos los días. Son gigantes. Pero acá dice, en la unidad está la fuerza.
quiere decir que está diciendo algo importante. En la unidad está la fuerza. Ahora usted imagínese un ejército peleando contra los enemigos y solamente el pastor está en el frente y atrás el ejército que tiene él mira y hay 2 o 3. Ahora, ¿te imaginas si tú tienes el cabo de Dios y David enfrentó a un gigante? Quiere decir que cada uno de nosotros, yo llevo 42 años en el Evangelio y ustedes me ven acaparado, pero yo tengo gigantes que me quieren bajar y en 42 años he luchado y he tratado de luchar para la gloria de Dios con tantos de esos gigantes, pero acá estoy. No es fácil. Entonces, ¿cuál es la solución? La unidad hace la fuerza. Lo dicen afuera. Si un matrimonio no está unido, está dividido. Si hay 2 mentes, no hay unidad. Si hay incompatibilidad de caracteres, no hay unidad. Si hay diferente fe, no hay unidad. Por eso Jesús no se casó. Y Dios tampoco. Y dice la palabra que Dios manda a casarse, pero Él no se casó. Uno a veces piensa, porque si no hay unidad, como dije antes, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no siembra, desparrama. Entonces, si hay una unidad en todas las áreas, vamos a derribar una legión entera. Recuerda que David, antes de derribar a Goliat, tenía 20 años y era cuidador de ovejas, un ovejero. Un día su papá le dijo que le llevara unos sándwiches, unas tortas a sus hermanos que estaban en la batalla. David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor, fue donde estaban sus hermanos para llegar a ver la gloria de Dios y llegar a la cima. Mire lo que hizo David. Y él nunca se lo imaginaba, porque así pasa con nosotros. Yo a veces pienso y veo los trenes, los Metrolink, cualquier tren, que tienen una salida y una llegada. Salen de un puerto, por decirle, de una estación, y llegan al final a otra. Desde esa salida, Pablo dice, no es que le haya alcanzado, pero prosigo. Quiere decir que en la etapa de nuestra vida, o en la vida de nosotros que tenemos etapas, vamos de estación a estación. Cada estación nuestra, si usted no lo sabe, son de 10 años. Nosotros los seres humanos cambiamos cada 10 años. En cada estación hay un cambio. Cuando llegamos a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, y ayer el hermano Emilio llegó a los 60 y dijo, yo no llego hasta el final, estoy cansado. Pero Pablo dice, prosigo a la meta. Ahora, yo quiero llegar al final. No sé cuál es el final para mí. No sé cuál es el final para usted. Pero David lo que quería y lo que él buscaba, tenía 20 años. Había reyes que tenían 8 años en la Biblia. David tenía 20. Ayer se sacaron en las noticias que de acuerdo a estudios que los médicos ya hicieron,
Un joven que le dan la licencia a los 15 años y medio, 16, la licencia para conducir, el cerebro todavía no está totalmente formado. Y hay 30.000 jóvenes que se mueren por año en accidentes de autos. Y están tratando de ahora los médicos de impulsar que el DMV cambie las leyes para que el joven recién pueda manejar a los 20 o 21, que es cuando el cerebro está totalmente formado. Quiere decir que ahí tenemos miles de jóvenes manejando a los 15 y medio, 16, y porque quieren correr, se matan. Porque no era el tiempo. Pero David ya tenía 20. Yo creo que David a los 20 tenía el cerebro formado. Era pastor de ovejas. Pero, ¿sabe cuándo nos damos cuenta? Y David se dio cuenta. Porque ese cabot le da a uno autoridad. Lucas dice, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Tenemos un presidente que no nos gusta a nadie, pero nadie lo baja. Ni la Melania, que es la esposa. Y él le dice, no te gusta como yo soy, me busco otra. Y usted dirá, ¿qué hace ese hombre ahí arriba? Pero dice la palabra que Dios es el que pone. Ahora ese hombre, ¿se imagina usted si no tuviese autoridad? Se lo llevan por delante. Estaríamos plantando en Estados Unidos la bandera mexicana. Después la salvadoreña, después la guatemalteca y por último la argentina. La plantamos ahí. Pero él dice, y dijo, yo soy presidente de esta nación, en primer lugar para defender a esta nación. Y si ustedes son políticos que quieren ganarse posiciones y destruir esta nación, háganlo, pero yo no. En una iglesia, si el pastor no tiene autoridad y está la esposa del pastor va a tomar autoridad. En las iglesias donde la esposa del pastor no funciona, viene una líder de damas que después termina acostándose con el pastor, pero eso es diferente. Escuche, le estoy hablando en serio. Esas son cadenas de autoridad. Cuando usted, como hombre de Dios, si usted es el sacerdote del hogar, usted no pone autoridad en su casa, su esposa lo va a pisar. Como la gallina pisa el huevo, para que nazca el pollito. El cabot es autoridad. Y David quería esta autoridad, porque para manejar a Israel se necesitaba autoridad. Ahora Dios nos lleva de gloria en gloria, pero dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Tendrás autoridad sobre 10 naciones. Cuando yo me uno a la Foursquare, que fui el otro día, y me dice el supervisor, ¿qué te pasa que no te veo? Te voy a decir algo. A mí no me gusta lo que están haciendo ustedes. ¿Qué te pasa? Sí. Yo no quiero políticos aquí. Entonces, a mí me tienen, le digo la verdad, a mí me tienen miedo en la Foursquare. Porque a mí no me gustan ciertas cosas políticas. Y menos hombres que están ahí solamente porque les interesa el dinero. Entonces, cuando me preguntan qué me pasa, se los tengo que decir. David podría haber dicho, yo no estoy para llevar
sándwiches a nadie, tortas, estoy para otras cosas grandes, para ser empresario y mandar a muchos. Sin embargo, dejó a alguien que cuidara las ovejas y fue. Pero hay gente hoy en día que dice, pastor, cuando tenga más tiempo me voy a congregar. Cuando tenga más tiempo voy a ayudarle, cuando tenga más tiempo. Y si no te congregas y si no haces algo hoy, con el tiempo que tienes, tampoco lo vas a hacer mañana. Porque yo teniendo una empresa, llevando una empresa adelante, dejaba mi empresa y me iba a ayudar a la iglesia a hacer lo que el Señor necesitaba. Y cuando el Señor me llamó al ministerio, le dejé a mi hijo que se encargue de la empresa y le dijo, toma, encárgate y llévate mis $10,000 por mes, son tuyos. Y usted dirá, pero usted está loco. Sí. Pero acá dice, el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será fiel en lo mucho. Y yo le decía al supervisor, ¿tú me quieres echar a mí? Con 45 años que tienes, yo tendría que echarte a ti. O sea que el que no cuida las monedas, tampoco va a cuidar los millones. Pero ¿qué pasa? Antes de ver la gloria de Dios en David, antes de ver la gloria de Dios, David pasó por diferentes pruebas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros a diferentes edades. Recuérdense que yo dije, etapas, 10 años, 20, 30. La mujer si no se casa a los 30, y pasa a los 30, y llega a los 40, y quiere ser mamá, el tren a veces no arranca. Y si el tren es a vapor y hay que echarle leña, por más que le eche leña al viejito y el viejito no arranca, nunca va a ser mamá, y menos por ella. Y si llega a los 50, cuando ya una hermana me dijo, pastor, ya yo quería ser mamá, pero con este hombre, no por mí, por él no pude. Pero ya a los 50, se acordó tarde. David pasó por pruebas. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Pero David era perseguido por Saúl. David se escapaba de cueva en cueva. Y esto a veces yo veo a las personas indocumentadas que hacen eso, ¿verdad? Se van escapando de cueva en cueva. Pero Dios tiene un propósito, pero igual, uno tiene miedo. Y David, al huir de Saúl, se comienza a esconder. Usted imagínese que Dios ya tiene un propósito para usted, pero usted se está escondiendo. Por temor. En el momento que David pasó por esas pruebas, yo me lo imagino a David pensando, este Saúl me ve, apenas me encuentra, me mata. Por envidia, por lo que sea. Pero en ese momento, cuando David estaba atravesando una prueba difícil, escribe los salmos. Salmo 102, 57, 142. En un momento de prueba, Dios te habla, te ministra, te hace ir a la palabra y la palabra empieza a hablarte. Y David escribía salmos.
Yo me imagino que David estaba escribiendo y miraba para atrás y venía Saúl. Pero escribía. Dios le hablaba, le ministraba. Y en el Salmo 142 describe lo que sentiría él mismo al estar en una cueva y su enemigo a la puerta. Y dice, con mi voz, mire lo que escribe estando en tiempo de prueba. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron el lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen. Usted dirá, líbrame del Internal Revenue Service. Porque son más fuertes que yo. Saca mi alma, mi alma. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Saca mi alma. Mis emociones. El alma es el asiento de la mente, intelecto, emoción, voluntad. Saca mi alma de la cárcel. No tengo ganas de reír, no tengo ganas de llorar, no tengo ganas de nada. Alguien detrás mío me va a matar. ¿Qué hace usted cuando está pasando por aflicción? ¿Se pone a dormir? Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me reverán los justos, porque tú me serás propicio. A mí me dicen, pastor, Dios no me habla. Dios no me habla. Dios no me habla. ¿Sabes? Quizás estás en una cueva. Pero ¿qué hacemos para salir de esa cueva? ¿Qué estamos haciendo? Los sentimientos de soledad, desesperación y quizás duda impulsan a David a clamar a Dios para recibir ayuda. Y acá no se trata cuántos goles hizo un jugador en el mundial pasado de fútbol, sino cuántos goles hace hoy en el partido que juega hoy. ¿Sabía eso? Acá no se trata, hermano Gómez, de lo que tú ganaste en el pasado, tanto dinero. Acá tu esposa va a decir, ¿cuánto ganas hoy? ¿Cómo amén? ¿Cómo amén? ¿Cómo amén? Todavía dice, me encanta el hermano sincero, ¿verdad? O sea, yo no le puedo decir a mi esposa, ¿te acuerdas en el pasado? Y me va a decir, ¿y hoy qué? Triste decir eso, ¿verdad? Pero es la realidad. Es la realidad. 400 hombres se unen a David. Eran hombres afligidos, endeudados, con amargura de espíritu. Y este tiempo de rechazo en la vida de David se compara con la situación presente donde Jesús fue rechazado. David, tipología de Cristo. Su familia lo rechazó. Mi madre y mis hermanos son los de la iglesia
que tienen el cabot y que viven en unidad conmigo. Miren lo que le estoy diciendo todavía. Porque Jesús fue rechazado. Jesús invita a los trabajadores, a los atribulados a venir a Él para hallar descanso, y también en este capítulo describe la crueldad con la que Saúl quería acabar con esa comunidad de sacerdotes, inclusive con David. Y solo un sacerdote escapa. Saúl los quería matar a todos. Un sacerdote escapa y le dice a David lo sucedido. Le fue y le contó a David. Y a David le dio tristeza de lo que estaba pasando. Es lo mismo que nos da tristeza a nosotros de ver la situación que está viviendo el mundo sin Dios. Es lo mismo que nos da a nosotros tristeza de ver que hoy un gobierno se tiene que imponer con autoridad fuerte para enderezar lo torcido. Nos duele. David acepta su responsabilidad en la muerte de los sacerdotes y sería una carga que llevaría toda la vida. Y después David aparece luego en una cueva en Adulán, otra ciudad donde estaba solo con 400 afligidos y endeudados. La cueva representa, como dije antes, el momento de dificultad en nuestra vida, el impasse. Tengo este business y está creciendo. Necesito comprar más máquinas, más máquinas, más máquinas. ¿Sí? Usted tiene un Starbucks, quiere abrir otro, quiere abrir otro, quiere abrir otro. Usted tiene una esposa, quiere tener otra. No, eso no. Eso no se puede. Entonces, la cueva representa dificultad. ¿Qué hago? ¿Compro otro carro? ¿Compro otra casa? Tengo dinero ahora. ¿Qué hago? ¿Compro otra? ¿Compro otra? Y dice la Biblia que David fue hecho jefe de esos 400. Se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se daban el amargura del espíritu, y fue hecho jefe de ellos y estuvo consigo como 400. O sea que David estaba siendo perseguido por el ejército que conducía a Saúl. Imagínate lo que significa estar huyendo, deprimido, angustiado, abandonado, y se olvidó que Dios estaba con él. Porque así pasa cuando nosotros atravesamos por un desierto, por una prueba. ¿Qué te pasa, Dios? ¿Dónde estás? Ayer cuando estaba mirando al hermano Emilio en el cajón, no era él. Lo desfiguraron. No era él. Lo abrieron, le sacaron todo, le pusieron globos adentro y lo cerraron con un cierre. Le desfiguraron la cara. No era él. El que pusieron 6 pies para abajo en el cementerio, no era él. No había nadie ahí, pero no era él. Y yo dije, ¿así vamos a terminar? Y después la gente que viene a saludarte en ese momento quiere hablar bien de ti, pero en vida hablaron mal. Y muchas veces hasta la esposa. Y uno mira esas cosas y dice, I'm gonna be the next. Yo voy a ser el siguiente, pero yo no quiero esto. Carlitos, yo no quiero esto, y menos que mi esposa hable. Yo no quiero esto. Que me abran, me quiten lo de adentro, me pongan bolsas ahí, globos, pues me inflen, me cierren, para que la gente venga a llorarme. Porque no vienen a llorarte, vienen a comer.
Posiblemente pensarías, en el caso de David, que Dios se olvidó de uno. Dios no se olvida de uno. ¿Qué clase de ánimo podría recibir David con 400 endeudados, afligidos, deprimidos, cuyo corazón ya no encuentra razones para seguir adelante y solo quieren compasión? 400 amargados que vienen al lado del líder y lo quieren levantar. Qué triste estar en esa condición y no tener a tus hijos. Los verdaderos. ¿Dónde están? David dijo: yo soy el jefe de los endeudados, de los afligidos y de los amargados. Y como si no tuviese problema él, tengo 400 más con problemas, el mismo que tengo yo. ¿Se imagina usted quiere empezar una empresa con 400 personas con problemas? Por eso en las empresas no quieren tomar el matrimonio. No califica para una empresa un matrimonio. O entra él o entra ella. Pero los dos generan problemas emocionales, conflictos. Y como si no tuviese problema, dijo David, tengo que ayudar a estos 400. Y si yo tuviera que escoger un ejército para defenderme, no escogería uno de afligidos, endeudados y amargados. ¿Seguro? ¿Cómo David va a escoger eso? Si yo estuviera deprimido, no buscaría a otros que sienten o que se sienten peor que yo, o igual. Buscaría a unos que tuvieran mejor ánimo y que puedan solucionarme el conflicto. Pero ¿qué pasó? Y ya estoy terminando. El cabo de Dios cayó en David en la cueva. Y mire qué pasó. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos, y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de varones que fueron con peligro de su vida. Oh, ¡qué bárbaro! David tenía sed. 3 valientes le van a buscar en el propio campamento de los enemigos para traerle a David, pero David reaccionó. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. O sea que antes de llegar a la cima, para ver la gloria de Dios, tenemos que pasar por diferentes pruebas. Y después, David fue ungido rey. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Dios diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve. Porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. En Hebrón, David empezó a ver la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Shekinah, ahí, después de las pruebas. Y fue ungido como rey. Y ahí viene la etapa de bendición para David, donde llegan todos los recursos, las finanzas, los negocios, te van bien. Y ahí te empieza la gente a aplaudir. ¡Hosana, Hosana!, le decían a Jesús. Y después le decían: crucifícale.
David tomó la fortaleza de Sión, la cual es ciudad de David, y Dios llevó a David a Sión, y Sión fue conquistado por David. Ahora, Sión representa la etapa de conquista. Todos nosotros un día vamos a llegar a Sión, vamos a llegar a esa etapa de conquista, sea o no, quiera o no, vamos a llegar. Pero en esa etapa Dios ya no te bendice, sino uno es la bendición y Dios te dará para dar a otros bendición. La gloria que tú me diste, se la vas a dar a otros. Esa es la vida de uno. La constancia durante las pruebas es la etapa en que viene la bendición. ¿Saben? Este hombre que fuimos ayer a despedir, los que no fueron sus hijos, hablaron bien de él. A veces nos sacrificamos para dejarle algo a nuestros hijos. Y resulta que cuando llega el momento, no sé si esto te está haciendo recapacitar. No es fácil. Por eso Jesús dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre, esa es mi familia. Yo no quiero servicio recordatorio. Y si alguien va a decir algunas palabras cuando yo esté ahí, tiene que ser los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque artistas e hipócritas no quiero. Cierra tus ojos.